Gloria a Dios. Doy las gracias al Señor por poder estar en este lugar, amén. Porque cada uno de ustedes ha vencido hoy y ha estado acá. El Señor nos ha traído con un propósito. Y quería también hacer eco de lo que el pastor decía y agradecerle a todos los que de alguna manera estuvieron apoyando esta jornada, a todos los que pusieron su granito de arena, a todos los que pusieron sus recursos, su tiempo, sus fuerzas. Realmente no hay, o más bien vale la pena pagar cualquier precio por ver esa sonrisa en la cara de esos niños, amén. Y le voy a decir algo, la única referencia que esos niños tienen de Dios somos nosotros. Por eso es que cuando ellos ven lo que nosotros le llevamos, cuando ellos ven la palabra de amor que se les entrega, ellos reciben eso de parte de Dios, porque es la referencia que tienen, amén. Así que le animo a que sigamos trabajando, a que sigamos poniendo todo nuestro empeño, no solamente en esta actividad de los viernes en la noche, sino también en todas las actividades que hace el Evangelio Cambia, porque el Evangelio Cambia es el brazo evangelizador de la iglesia y a través del Evangelio Cambia Dios toca a las personas que aún no le conocen, amén. Así que vale la pena cualquier cosa, vale la pena cualquier esfuerzo, vale la pena cualquier sufrimiento con tal de hacer la voluntad de nuestro Dios, amén. Gloria a Dios. Nosotros seguimos con nuestra serie buscando o encontrando el fuego santificador de Dios. Y pudimos ver la semana pasada, nuestro pastor trajo una palabra donde explicaba lo que es el fuego santificador de Dios. Es un fuego que viene, para los que nos visitan, cuando hablamos del fuego de Dios, hablamos de esa, ¿sabe? De esa radiación, de esa esencia que es Dios, que se puede manifestar en cada uno de nosotros, pero que Dios debe tratar con cada uno de nosotros para nosotros poder manifestar ese fuego con la misma esencia de quién es Dios, amén. Entonces hoy nuestro tema, un encuentro con el fuego de Dios, y vamos a estar hablando acerca de un hombre que pudo experimentar esto, Moisés. Y yo le voy a pedir que usted pueda buscar en el libro de Éxodo capítulo 3 y usted tenga allí esa palabra, porque durante todo el mensaje vamos a estar tocando varios versos allí. Y yo le voy a pedir que usted tenga Éxodo 3 del 1 al 6, lo tenga abierto allí, amén. ¿Cuántos recuerdan aquella frase, aquel eslogan de nuestra pastora Zoraida? Fuego enciende fuego. Eso es lo que Dios quiere hacer acá, amén. Éxodo capítulo 3 verso 1 dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Fíjese que Moisés sabía que en ese monte había algo diferente. Moisés, me imagino que en sus labores de pastor de ovejas, tenía que llevar a las ovejas a muchos lugares para pastar, y yo me imagino que él había hecho como una evaluación de varios montes, pero aquí había algo especial en este monte Horeb, y yo estoy segura que él había notado varias cosas al punto que él lo llamó el monte de Dios, porque recuerde, quien escribe el libro de Éxodo es Moisés, y él lo denominó el monte de Dios. En el verso 2 sigue diciendo: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Una zarza es un arbusto. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Hasta este momento Moisés
no había tenido un encuentro con Dios. Él sabía algo de Dios, pero él no conocía a Dios. Recuerde que Moisés, a la edad de 3 años, le fue devuelto a la hija de Faraón y fue criado como un egipcio. Entonces, él no había tenido un encuentro, una relación personal con Dios. En el verso 5, Dios le dice: no te acerques. Y esta frase que Dios utiliza aquí da la impresión de que Dios le estaba diciendo: Moisés, aún no estás listo. No te acerques sin hacer antes algo primero. Fíjese que cuando Dios ve que Moisés va a acercarse a ver por qué esa zarza no se quema, le dice: Moisés, no te acerques. Y luego le dice, seguimos en el verso 5, quita tu calzado de tus pies. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Tierra santa porque Dios estaba allí, porque Dios se estaba manifestando en ese lugar. Tierra santa puede ser tu casa, tierra santa puede ser tu familia, tierra santa puede ser tu ciudad, tu trabajo. Cuando Dios está presente en un lugar, santifica el lugar. Amén. Y entonces Dios le dice a Moisés en el verso 6, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y aquí empieza Dios a mostrarse a Moisés. Aquí empieza Dios a darse a conocer como su Dios. Y le estaba recordando, yo soy, porque ya Moisés, sus padres, luego de que él había entendido su origen y ya él sabía que él era israelita, antes de escapar al desierto, tuvo un tiempo con sus padres, y yo me imagino que ellos en ese corto tiempo le contaron algunas historias. Aparte que cuando esto sucedió, lo de la zarza ardiendo, ya Moisés tenía 40 años en el desierto, y su suegro Yetro, que era sacerdote de Dios, me imagino que ya le había contado todas estas historias, y por eso Dios le dice: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Dios le estaba diciendo: pero ahora quiero ser tu Dios. ¿Sabe? A veces tenemos un conocimiento intelectual de Dios, lo que nos han contado nuestros padres, lo que nos han enseñado tal vez en la religión tradicional, en el catecismo, lo que vimos en la escuela, alguien nos habló. Pero una cosa es tener un conocimiento intelectual de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Amén. Y eso era lo que Dios quería lograr con Moisés. Y fíjense, dice: entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Cuando decidimos buscar a Dios, su presencia, su fuego, su palabra, son 3 cosas que suceden cuando usted decide buscar a Dios. Son 3 cosas que se manifiestan cuando una iglesia decide buscar a Dios y encontrar a Dios. Su presencia, que es su persona. Cuando usted se decide buscar a Dios, usted va a buscar la persona de Dios. Usted no va a buscar una religión. Usted va a buscar la persona de Dios, que Dios se le revele a usted personalmente, que Dios pueda tener con usted una relación personal. Va a buscar su fuego es su santidad, la santificación, ese proceso de santificación que comienza a ocurrir cuando nos encontramos con Dios y nos damos cuenta de nuestra condición y decimos: Dios mío, ayúdame, Señor, cámbiame, porque nos enfrentamos a la santidad de Dios. Y eso nos habla a nuestra vida y a nuestro espíritu. Amén. Y otra cosa que encontramos cuando decidimos buscar a Dios es su palabra. Su palabra es su voluntad, porque son sus preceptos, son sus principios, son sus valores. Entonces, cuando nosotros queremos o decidimos en nuestra vida buscar a Dios, van a suceder estas cosas. Y en nosotros va a quedar expuesto. Cuando una iglesia entra, como estamos entrando nosotros, desde que comenzamos estas series, a querer buscar la presencia de Dios,
a no conformarnos con lo que ya tenemos o con lo que ya somos, sino a querer más de Dios, porque entendemos que hay más de Dios. No solamente para Él decirnos, sino para Él cambiarnos. Hemos entendido que hay más de Dios, amén. Y cuando una iglesia hace eso y comienza en esa búsqueda, o una persona, comienzan a salir cosas. Comienzan a exponerse cosas que no están de acuerdo a su palabra. Así que cuando usted se atreve a decir, Dios, te voy a buscar, te voy a buscar, te voy a conocer como nunca antes, usted está siendo un valiente. Porque esto es un proceso que es para valientes. Buscar el fuego santificador de Dios es para valientes. Porque vas a ser expuesto delante de Dios. Y van a ser expuestas todas esas cosas que no están bien y que Dios necesita quitar de nuestras vidas para que nosotros podamos alcanzar y lograr ser, como decía la alabanza, como Él nos soñó. Usted sabe que Dios quiere hacernos como Él nos soñó. Dios había soñado para Moisés que fuera un libertador, un caudillo, un libertador. Y vamos a seguir viendo esta historia para ir entendiendo algunos principios, amén. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Nos vamos a conformar con lo que ya somos, con lo que hemos alcanzado? ¿Nos vamos a conformar con lo que tenemos, con lo que hemos logrado? ¿Nos vamos a conformar solamente hasta el nivel en el que Dios o nosotros hemos permitido que Dios nos cambie? Cuando hay más, ¿qué vamos a hacer? Sigamos caminando como Moisés hasta llegar al monte de Dios. El monte de Dios es el lugar donde tú te encuentras con Dios. Y tenemos que caminar a ese monte hasta llegar allí. Y muchos, yo estoy casi segura que todos los que estamos aquí, no estamos conformes con lo que somos hasta ahora. ¿Cuántos piensan que hay más? ¿Cuántos sienten dentro de su corazón que hay algo más? Que hay otro nivel, que hay bendiciones, que hay sueños, que hay revelaciones que hasta ahora no hemos recibido. Yo sé que todos lo creemos y lo anhelamos. Y cada vez que usted viene a la iglesia y usted se expone a la palabra, nos estamos exponiendo al fuego purificador de Dios. Cada vez que usted se siente en ese lugar y usted se expone a la palabra de Dios, nos estamos exponiendo a su fuego purificador, porque Él nos va a purificar a través de su palabra. Amén. Y no podemos decir entonces, esto no es para mí, esto era con fulano. Diga, Señor, háblame a mí. Háblame a mí, Señor. Yo quiero que me hables a mí. Porque tendemos eso. Ah, no, ese mensaje es con fulano de tal, porque fulano de tal, qué sé yo, hizo tal cosa. Pero qué bueno cuando nos exponemos a su palabra y decimos, Señor, necesito que me hables. Necesito que me hables. Fíjense, Moisés había percibido, 40 años atrás, él había percibido que Dios tenía algo con él, que no era suficiente. Él percibía que había un llamado de parte de Dios, de ese Dios que sus padres, sus madres, tal vez sus hermanos en ese corto tiempo le hablaron de ese Dios. Y él ya, estando aún en Egipto, él percibía que algo Dios tenía con él. Y por eso es que nosotros tenemos que enfocarnos en enseñarle a la gente a buscar a Dios. Y en el proceso, cada quien va a encontrar su monte con Dios. Pero tenemos que enseñarle a la gente a buscar a Dios. La revelación de Dios es personal. Yo puedo guiar, yo puedo invitar, yo puedo hablar, pero la revelación de Dios se recibe de manera personal. Amén. Sabemos que Moisés quiso depender de sus propios medios para hacer lo que él sentía en su corazón. Él sintió en un momento cuando estaba en Egipto, cuando vio cómo trataban al pueblo de Israel,
ya conociendo él la verdad de su origen, él sintió que él tenía la responsabilidad de ayudar a ese pueblo. Y lo quiso hacer en su propia fuerza. Y cuando vio a uno de los capataces egipcios maltratar a un israelita, él se le abalanzó encima, forcejeó y lo mató. Porque él quiso hacerlo en su propia fuerza. Y eso me recuerda a la palabra cuando dice sabio en su propia opinión. Y muchas veces eso no sucede. Yo voy a buscar a Dios, yo voy a servir a Dios, yo voy a hacer esto para Dios, lo voy a hacer así. Y nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. Por eso es que el llamado de Dios no es algo que se te asigna por un certificado, por haber estudiado en un instituto teológico, por saber de mucha teología. Usted sabe que la teología es la ciencia que estudia a Dios, es la ciencia que te permite conocer a Dios. Entonces, a mi modo de ver, cualquiera de nosotros podemos ser buenos teólogos, porque la única manera de conocer a Dios es tener una experiencia. Y esa experiencia no se adquiere en un instituto, se adquiere con una relación día a día con Dios. Entonces, teólogo es el que conoce a Dios. Y aquí hay varios teólogos, porque hemos conocido a Dios a través de la experiencia. Amén. Y eso era lo que Dios quería hacer con Moisés. Él quiso liberar a sus hermanos a la fuerza y mató al egipcio. Y eso le trajo como consecuencia que tuvo que huir de Egipto para que no lo mataran, porque él había cometido un asesinato. Y dice la Biblia que él huyó al desierto, y usted conoce la historia. Llegó allí a Madián y conoció a las hijas de Yetro, que era un sacerdote reconocido allí, y bueno, ellos lo adoptaron. Él se quedó allí, se casa con una de las hijas, y él pasa 40 años en el desierto. ¿Usted se imagina todo el tiempo que Moisés tuvo para pensar, reflexionar, pensar en que si Dios me llamó, yo tengo que esperar que Dios me indique? Yo tengo que hacer el esfuerzo de conocer a ese Dios que me está llamando. Y él tuvo todo ese tiempo. Dice que él pastoreaba, en esos 40 años, él pastoreaba las ovejas de su suegro. Y fíjese que Dios tiene diferentes maneras de quebrantar a las personas para poder usarlas. Él había sido criado en Egipto. Él pensaba como egipcio. Mire, él había sido formado, dice la Biblia, él había sido formado en la ciencia, en las artes, en la arquitectura. Era un experto guerrero. Él pensaba como egipcio. Y para los egipcios, la ganadería era una labor degradante. ¿Te recuerda 400 años antes, cuando José, Dios lo utiliza para salvar a Egipto con la hambruna que vino, y a consecuencia de eso, él lleva a su familia para que también fueran salvados de esa hambruna, y su familia se queda allí? El faraón de ese entonces le dijo a José: mira, estamos felices, contentos que tu familia haya venido, porque tú has sido una bendición para este reino, pero ve, le vamos a dar unas tierras que están hacia allá. Y los enviaron a la tierra de Gosén. ¿Por qué? Porque para el egipcio la ganadería, el criar ovejas, era un trabajo degradante. Y ellos dejaron a todos los israelitas fuera de su entorno, de la ciudad, por esa razón. Y Moisés había sido criado así. Ahora imagínense, Dios lo lleva al desierto y lo pone 40 años a criar ovejas. Después que él venía con la formación que tenía. ¿Por qué? Porque allí en el desierto era la única manera de que Dios doblegara el orgullo, de que Dios doblegara la prepotencia, de que Dios quitara la vanidad y la forma de hacer las cosas. Él quiso hacer las cosas mal,
por su propia fuerza, quiso matar al egipcio y Dios le estuvo enseñando esos 40 años. No es así. No es de la manera que tú quieres, no es de la manera que tú piensas. Y lo llevó al desierto esos 40 años. La iglesia, y no me refiero a esta iglesia, me refiero a la iglesia en general, necesita una limpieza urgente, una santificación, un fuego purificador. Por los tiempos que estamos viviendo, y si usted ha visto la noticia de los últimos días, usted tiene que tener esa percepción profética de que todo lo que está ocurriendo se está alineando para que la palabra se cumpla. Entonces no es tiempo de jugar a la iglesia, no es tiempo de perder tiempo. Es tiempo de venir a la presencia de Dios y decirle: Señor, para yo poder ser lo que tú soñaste que yo fuera, yo necesito que tu fuego santificador me toque, que me cambie, que me transforme, que me haga esa persona que tú soñaste. Y ese era el proceso que estaba ocurriendo con Moisés allí en el desierto. El lugar donde te encuentras hoy es el lugar que Dios ha escogido para que tú llegues a tu destino profético. Moisés no podía llegar a ser un libertador si no pasaba 40 años en el desierto. No despreciemos el lugar donde estamos, porque es allí donde Dios nos está tratando, nos está transformando, nos está cambiando, y desde allí nos va a sacar victorioso. Amén. A pesar de todo lo que él estaba viviendo, había algo que lo conducía a ese monte. Yo me imagino que cuando Moisés llevaba las ovejas y las dejaba pastando, él subía al monte allí a reflexionar acerca de lo que su suegro le había contado de Dios, a pensar y a meditar en Dios. Y yo me imagino que en algún momento de esas meditaciones y reflexiones, él le decía desde lo más profundo de su corazón: Dios, quiero conocerte. Dios, quiero conocerte. Y fíjense, un encuentro con Dios siempre tiene que ser un encuentro con el fuego de Dios. Ya vimos el domingo pasado que Dios es fuego consumidor, pero no es un fuego para matar a nadie, es un fuego para consumir todo lo que nos separa de Él, todo lo que sobra, todo lo que no sirve, todo lo que nos aleja de su propósito. Amén. Ese fuego santificador que te va a permitir y te va a ayudar a ti a llegar a tu destino profético. Amén. Entonces había algo dentro de él que lo llevaba a ese monte. Y fíjense que él se mantenía fiel a su trabajo con sus ovejas, con las ovejas de su suegro, porque ni siquiera eran de él, eran las ovejas de su suegro. Y él se mantenía fiel con su trabajo, pero había algo dentro de él que él sabía que su destino final no era allí, en ese lugar. Y eso lo llevó a buscar a Dios, eso lo llevó a ir al monte de Dios. Y esa es la razón que nos tiene que llevar a nosotros, impulsar a nosotros. Necesito buscar a Dios porque necesito saber qué es lo que Dios quiere que yo haga en esta tierra. Podemos estar en la iglesia, podemos servir en la iglesia, podemos pasar años en la iglesia y estamos haciendo lo correcto, estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero hay algo especial que Dios quiere hacer contigo. Hay un propósito por el cual tú naciste. Y la satisfacción personal no va a llegar a tu vida hasta que tú cumplas ese propósito. Porque hay un vacío en nosotros que es un vacío espiritual y solo lo llena Dios. Y llegamos a la iglesia y conocemos a Dios, pero sigue ese gusanito adentro. Señor, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y eso era lo que tenía Moisés. Y fíjese, Dios lo llama, él llega a ese lugar, al monte de Dios, y Dios usa el fuego para revelarse a él. Dios la llamó en medio de la zarza. Vemos en el mismo Éxodo 3, verso 2, dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Interesante que Dios use el fuego para revelarnos, en primer lugar, quién es Él, y en segundo lugar, revelarnos qué cosas hay en nosotros que no se parecen a Dios.
porque el fuego quema toda hojarasca. El fuego quita todo lo que sobra. Amén. Y si somos sinceros, hay muchas cosas en nosotros que no se parecen a Dios, que no se parecen a su carácter. Y mientras más rápido nosotros permitamos que Dios las queme, mucho mejor, mucho mejor. Nos va a ir mejor. Aunque tengamos que humillarnos y reconocer, nos va a ir mejor. Vamos a vivir mejor y vamos a sentirnos mejor. Amén. Ahora fíjense, Dios siempre va a hacer algo espectacular para llamar tu atención. Siempre. Quizás lo hace una sola vez. Personas que quieren que Dios les esté hablando por sueños y visiones todo el tiempo. Y eso en lo general no es así. Tal vez Dios lo haga una sola vez, como Moisés lo hizo una sola vez. Y cuando Dios se te quiere presentar y revelarse a tu vida, lo va a hacer de una manera espectacular. Y yo sé que aquí hay testimonios de eso. Dios lo hizo con Abraham, lo hizo con Pablo, el apóstol Pablo, lo hizo el día de Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo, lo hizo de una manera espectacular. Ese día ocurrieron cosas que nunca habían visto, porque Dios es así. Dios es así, amén. Antes, Moisés, viviendo 40 años en el desierto, yo me imagino que él había visto fuegos. Usted sabe que en el desierto, por las temperaturas, se puede prender un arbusto y se puede quemar un arbusto, pero este fuego era diferente, porque este fuego no se consumía, la zarza no se consumía, este era diferente. Y Dios llamó la atención de Moisés, al punto que Moisés dijo: voy a ver qué es esto, qué está sucediendo allí, qué está pasando allí. Y porque donde Dios llega, santifica el lugar. Y donde Dios llega y santifica el lugar, Dios se muestra de maneras que nosotros no pensamos. Amén. Y yo pido hoy el fuego de Dios sobre mi vida para que saque todo lo que no le agrada a Dios. Yo pido el fuego de Dios sobre mi vida. Pido el fuego de Dios sobre esta iglesia para poder ser cambiados, mudados, transformados, para poder cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros. Amén. El fuego viene a quitar el frío y la mortandad de nuestra humanidad carnal. El fuego viene a quitar el frío espiritual. El fuego es necesario para quitar lo pecaminoso, para quitar lo egocéntrico, para quitar lo humanista. Todo eso que hay en nosotros, que forma parte de nuestra carnalidad, es necesario el fuego de Dios. Es necesario el fuego purificador de Dios. Y antes de que usted y yo podamos operar en el fuego de Dios, el fuego tiene que hacer su obra dentro de nosotros. Antes de tener el poder, tenemos que tener santificación. Porque eso es lo que hace el fuego de Dios, nos santifica. Nos hace parecernos más a Dios. Trata con nosotros, se revela. Y esto es un asunto espiritual, esto no es una fórmula. Esto no es una fórmula donde usted diga: bueno, yo voy a ayunar 3 días esta semana, la semana que viene voy a hacer 3 vigilias y entonces Dios se me va a manifestar. No hay fórmulas matemáticas para esto. Dios conoce el corazón de cada quien. Y en 5 minutos Dios puede descender sobre tu vida con su fuego santificador y cambiarte para siempre. Lo hizo con Pablo. Lo tumbó del caballo, se le presentó, le habló, y ese hombre nunca más fue igual. Nunca más fue igual. Eso hace el fuego santificador de Dios. A veces tenemos experiencias emocionales y el cambio nos dura 3 días. Seguimos siendo los mismos. Pero cuando es el fuego de Dios que viene a nosotros, se quema todo lo que no le agrada a Él. Dios no quiere que el fuego te destruya.
Por eso le enseña a Moisés la zarza que arde pero que no se quema. Dios quiere que la zarza siga ardiendo y siga brillando. Siga ardiendo y siga brillando mientras va consumiendo todo lo que no sirve. Amén. Y que la gente se pueda preguntar, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso? Que esa persona, ¿cómo lo logró? ¿Qué está pasando allí? ¿Qué está sucediendo en la iglesia Maranata Ciudad Guayana? ¿Qué está pasando? Eso es lo que Dios quiere. Que no nos quememos, que no nos destruyamos, pero que su fuego nos santifique. Amén. No nos podemos quedar plasmados en posturas. Yo soy así, así, me gusta vivir así, nadie me va a cambiar. Eso es una postura llena de orgullo. Y eso fue lo que le pasó a Moisés. Por eso Dios lo envía al desierto 40 años y le da aquella revelación de su fuego. Todos necesitamos el fuego santificador de Dios. Amén. Y vamos a entender un poco más el misterio de esta zarza que ardía y no se consumía. Dios, a lo largo de la Biblia, revela verdades espirituales a través de cosas físicas. Y lo podemos ver cuando Jesús hablaba a través de parábola. Jesús decía, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, ustedes son las ramas. Pero Jesús no era un árbol físico. Y usted y yo no somos ramas físicas, no somos madera. Él estaba enseñando una verdad espiritual, colocando un ejemplo físico. Amén. Él dijo, yo soy el buen pastor y ustedes son las ovejas, pero ustedes no tienen 4 patas. Él estaba enseñando la relación que debe existir entre el buen pastor, que es Él, y las ovejas, que somos nosotros, que Él nos guía. Amén. Ahora, Él le estaba enseñando a Moisés y le estaba dejando claro a Moisés lo que Él quería hacer con Moisés. Y le estaba haciendo ver, porque dice que Moisés se escondió porque tuvo temor. ¿Sabe? A veces nos escondemos de Dios, porque eso fue lo que le pasó a Adán. Se escondió, tuvo temor, sabía que había hecho mal y se escondió, huyó. Y eso fue lo que hizo Moisés, huyendo al desierto, pero allí lo encontró Dios. Y donde tú y yo nos metamos, ahí nos va a encontrar Dios. Y ahí va a tratar con nosotros. Y Dios le muestra, le estaba dando un mensaje a Moisés para que entendiera que el mismo Dios iba a descender a él. Y su fuego santificador iba a quemar todo lo que tenía que quemar en Moisés sin matar a Moisés, sin consumir a Moisés. Eso era lo que Dios le estaba enseñando. Porque Dios te santifica sin destruir tu humanidad, sin destruir tu identidad. Mira, hay gente que se cree muy espiritual, que hasta cuando hablan cambian la voz. Entonces se cae en una religión, ¿sabes? No, es que tú sabes que yo vi una revelación. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que entendamos que su amor es tan grande por nosotros, que aunque nosotros no tengamos el entendimiento para saber qué es lo que Él quiere con nosotros, para saber cuál es su propósito, Él nos lleva de la mano. Y Él le estaba diciendo a Moisés, déjate quemar, déjate quemar, déjate quemar, deja que mi fuego te santifique. Soy yo mismo, la misma presencia de Dios. Por eso Él le dijo, el lugar que estás pisando es un lugar santo. Y Dios no era la zarza. Dios no era la zarza somos tú y yo, que nos tenemos que dejar quemar por el fuego de Dios sin que nos consuma. Ese era el misterio que Dios le estaba mostrando a Moisés, y es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, porque el mismo fuego que quema todo lo humano, todo lo emocional, todo lo que es almático, ese mismo fuego purifica todo lo espiritual. Purifica todo lo espiritual en nosotros, amén, para su servicio. Él no quiere destruirte, Él no quiere anularte, Él no quiere robarte la vida que tú crees que tienes. Él no ha venido para eso.
Dios quiere sacar el oro puro en nosotros. Y uno de los procesos que se utiliza para limpiar el oro es el fuego. Fuego a altas temperaturas. Y toda la hojarasca queda arriba. Y después que la quitan queda el oro puro. Y eso es lo que Dios quiere hacer con su fuego santificador. Dios quiere que ardamos en ese fuego para que afectemos a todo nuestro entorno, a todos aquellos que tienen contacto de alguna manera con nosotros. Usted sabe que cuando hay fuego en algún lugar la gente empieza a preguntar, ¿dónde es eso? ¿Qué se prendió? ¿Dónde es? Cuando teníamos la ciudad llena de humo yo decía, bueno, pero ¿dónde es? Es allá en el Cachamay, ¿dónde es que se está quemando? ¿Por qué a la gente le gusta saber de dónde viene el fuego? Bueno, imagínense que aquí explote un fuego de Dios santificador. Imagínense que en su casa explote un fuego de Dios santificador con usted. Imagínense, la gente va a decir, ¿dónde es? ¿A dónde es? ¿Para dónde vamos? Díganme a dónde voy, porque yo necesito eso, porque yo quiero eso. Amén. Dios quiere convertirnos en zarzas ardientes para alumbrar a los demás, para mostrarle el camino a los demás. No porque nosotros seamos más sabios que los demás, sino porque hemos tenido un encuentro con Él. Y nadie puede llevar a otro a un lugar donde no ha estado. Entonces yo no puedo llevar a alguien, guiar a alguien a Dios si yo no he estado ahí. Si yo no he tenido un encuentro con Dios que me haya cambiado y me haya transformado, ¿cómo yo dirijo a otro? No puedo hacerlo. De ahí la necesidad del fuego purificador de Dios, de buscarlo, amén. Y cuando la gente lo vea a usted, que es una zarza que no se consume, verán a un hombre, verán a una mujer, verán a un joven, verán a un anciano lleno de Dios, llevando un mensaje el cual pueden garantizar con su vida, porque las palabras se las lleva el viento. Pero cuando usted habla de Dios y usted demuestra que lo que usted está hablando, usted lo vive, eso tiene un efecto de vida en las personas. Jesús no solamente dijo, yo les voy a dar salvación, crean en mí que yo les voy a dar salvación. Ustedes van a tener salvación. Jesús se subió a la cruz y murió por nosotros y pagó el precio de tu salvación y de mi salvación. Él demostró en el sacrificio de la cruz y posteriormente con su resurrección de que todo lo que nos dijo y nos ofreció es cierto. Y hoy está preparando lugar, dice la Biblia, para cada uno de nosotros. Y Él dijo, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Jesús cumplió. Nosotros no podemos alardear tal vez del mucho conocimiento bíblico que podamos tener y hacerle ver a las personas o sentir a las personas, yo sé, tú no sabes. Deja que yo te diga porque tú no sabes. No, eso no va a cambiar a nadie. Eso no le va a traer solución a los problemas de la vida de nadie. Pero cuando usted experimenta la transformación de Dios y cuando usted con base va y le dice, mira, yo vencí eso porque Dios me ayudó, tú lo puedes vencer. La gente dice, dime cómo, ayúdame, cuéntame de ese Dios, háblame de ese Dios. Esos son antorchas ardientes, esos son zarzas que están ardiendo, eso es un fuego que enciende otro fuego, amén. Y ese eslogan que la mujer de Dios, la mujer de fe, plasmó en esta iglesia, está más vivo que nunca. Está más vivo que nunca. Fuego enciende fuego. Hielo no enciende fuego. Fuego enciende fuego. Entonces, si queremos encender esta ciudad con el conocimiento de Dios, nosotros tenemos que ser encendidos primero. Nosotros tenemos que ser encendidos primero. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la reacción del que encuentra el fuego de Dios? Del que tiene un encuentro con el fuego de Dios. ¿Cuál es la reacción? Primero, se nos va a ir el miedo. Moisés después le dijo al Señor, yo iré. Se nos va el miedo, se nos quita el temor, ese miedo a ser transformados, a ser cambiados. Sabes, a veces decimos, nos resistimos a entrar en los procesos de Dios porque
Todos los procesos son dolorosos. Todos los procesos son dolorosos. Y nos resistimos y decimos, no, yo mejor me quedo así y no me meto mucho en problemas. Pero cuando tienes un encuentro con el fuego de Dios, ya no te va a interesar, no te va a importar eso. A ti lo único que te va a importar es que ese fuego haga lo que tiene que hacer en tu vida. Amén. Fíjense que me llama la atención cuando el Señor le dice a Moisés, ya va, no te acerques aún. Y le dice, quítate el calzado. El calzado es algo que protege nuestros pies. Cuando usted tiene un buen calzado, y usted está bien calzado, usted puede ir a donde quiera. Si usted quiere escalar una montaña, bueno, hay unos zapatos, unas botas, un calzado para eso, usted lo puede hacer. Si usted quiere hacer running, quiere correr, hay unos zapatos adecuados para eso, usted lo puede hacer. Si usted quiere hacer crossfit, hay unos zapatos adecuados para eso, usted lo puede hacer. Es decir, el calzado te da una seguridad que te lleva a no tener miedo a donde tú vas. ¿Por qué Dios le dice quítate el calzado? Porque Dios lo necesitaba vulnerable. Dios lo necesitaba a él que entendiera que no es a donde él quería ir, sino es a donde Dios te quiere llevar. Entonces tenemos que quitarnos el calzado. Aparte de que el lugar estaba Dios y Dios quería que hubiera un contacto físico directo con su santidad. Y cuando Moisés se quita el calzado que pisa con la planta del pie ese lugar, yo me imagino que Moisés sintió ese fuego purificador de Dios, ese fuego santificador de Dios, amén. Él ya no iría a donde él quería ir. ¿Usted cree que Moisés quería ir de nuevo a Egipto cuando él sabía que lo estaban buscando para cobrarle el homicidio que había hecho allá? Moisés no, Moisés se acomodó a ese lugar del desierto y ahí él pensaba tener a sus nietos, a sus bisnietos y morir ahí. Pero eso no eran los planes de Dios. Por eso Dios le dice, quítate el calzado, no vas a ir a donde tú quieras ir. Vas a ir a donde yo te quiero llevar. Pero él tenía que tomar la decisión de depender de Dios y no depender de él mismo. Por eso tenemos que quitarnos el calzado y decirle, Señor, aquí estoy vulnerable. No me puedo meter por donde sea porque o me voy a apoyar o me voy a picar o cualquier cosa. Tengo que meterme por donde tú me lleves. Es lo que Dios quiere hacer. Y Dios quería hacer de Moisés un libertador. Había soñado eso para Moisés. Moisés sabía que los tiros venían por ahí. Por eso se levantó contra el egipcio y lo mató defendiendo a los israelitas. Pero él no sabía cómo hacerlo porque no conocía a Dios. Pero cuando tienes un encuentro con Dios, ya tú vas a saber por dónde te vas a meter. Ya tú vas a saber cómo tienes que hablar. Ya tú vas a saber cómo tienes que actuar. Porque el fuego santificador de Dios santifica todo. Tu mente, tus ojos, tu boca, tu oído, todo lo santifica. Amén. ¿Qué otra cosa va a suceder cuando tenemos un encuentro con el fuego santificador de Dios? Dios se te va a revelar personalmente. Ya no te van a decir, mira, el Dios de fulano, mira lo que Dios hizo allá o aquí. Ya tú no vas a andar corriendo detrás de ministerios, detrás de candelas, no. Ya tú vas a tener una revelación personal de quién es Dios. Y ya tú vas a ir donde Dios te indique que tienes que ir, amén. Y tu vida va a cambiar. El que se encuentra con Dios en su fuego desarrolla un temor reverente por Dios el resto de su vida. Ya no vas a ser como la onda del mar que va y viene, que hoy está bien y mañana está mal, y que hoy supera unas cosas y mañana cae otra vez en lo mismo. No, va a ser un cambio rotundo, un cambio radical, un cambio que te va a mudar en una nueva persona. Cuando tienes un encuentro con el fuego santificador de Dios. Moisés trató de hacer la obra de Dios sin Dios y no le resultó.
Y tuvo entonces que pasar 40 años en el desierto. Imagínense, 40 años que tenía cuando salió del desierto, más 40 años, ya tenía 80. Tercera edad. Y ahí es cuando Dios logra que Moisés entienda, suelte su orgullo, suelte la vanagloria que tenía por el conocimiento que manejaba y diga: Señor, aquí estoy. Y fíjense, en el capítulo 3, verso 11, entonces Moisés le responde a Dios, cuando Dios le dice: quiero que vayas y libertes a mi pueblo. Él le dice: ¿quién soy yo? Ahí era donde Dios lo quería. Ahí era el punto donde Dios quería que él llegara. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Por 40 años él creyó que era un gran alguien. Pero en ese momento, cuando tuvo un encuentro con Dios, se dio cuenta que era un don nadie, que no tenía la capacidad, y reconoció que no tenía la capacidad. Y eso es lo que Dios necesita. Que tú y yo reconozcamos que nosotros no podemos, para podernos rendir a Él, y que entonces Él lo haga. Hay gente que pasa la vida, se le va la vida tratando y buscando, y se mete por aquí y le falla la cuestión y se mete por allá párate, busca el monte de Dios, quítate los calzados de tus pies, suelta esa independencia, suéltala, y Dios se va a revelar. Y lo que no lograste en 80 años, lo vas a lograr en un año. Moisés tardó un año en sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y ese año vio las maravillas de Dios. Cuando él entendió que él estaba incapacitado para hacer el trabajo que Dios quería asignarle, entonces en el verso 12 le responde Dios y le dice: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este mismo monte. Donde conquistaste a Dios, allí mismo Dios te va a levantar. Allí mismo Dios te va a levantar. Tal vez tú piensas: no, me tengo que cambiar de iglesia, no, me tengo que cambiar de país, no, me voy a mudar de ciudad, porque es que allá es mejor. ¿Dónde estás? Dice la Biblia, se lo dijo el Señor a Abraham: en la tierra de tu aflicción te bendeciré. Porque nosotros no dependemos de la aflicción de la tierra, nosotros dependemos del dueño de la tierra, nosotros dependemos de Dios. Pero tiene que llegar un punto de quiebre en nuestras vidas, que nosotros lo reconozcamos y que nosotros digamos: Señor, hasta aquí me trajo el río, le di con toda mi fuerza, pero no, ya entiendo que yo solo no puedo. Ya entiendo que yo solo no puedo. Cuando Moisés hizo eso, se convirtió en el gran libertador. Lo que él quiso hacer 40 años atrás, que era liberar al pueblo y que no pudo hacerlo en su fuerza, ahora sí lo pudo hacer, porque ahora Dios estaba con él. Ahora Dios se le había revelado y él había entendido que era en la fuerza de Dios. Amén. Déjate quemar. Necesitamos un encuentro con el fuego de Dios. Un encuentro en su presencia. Póngase sobre sus pies. Un encuentro en su presencia. Un encuentro que nos permita a nosotros entender lo vulnerable que somos. Que nos permita a nosotros reconocer nuestra debilidad. Reconocer nuestros errores. Reconocer que necesitamos un cambio. Cuando llegamos a ese punto de reconocer que necesitamos un cambio, allí comienza la transformación. Allí comienza la transformación. Allí comienza Dios a levantarte y a hacer que tú logres lo que no lograste en muchos años. Es allí. Pero hay que llegar a ese momento. Hay que llegar a ese lugar. El monte de Dios no es un lugar físico. El monte de Dios es ese espacio cuando tú te detienes y dices: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras hacer.
es ese lugar de renuncia. Es ese lugar de renuncia. Es ese lugar de renunciar a tu forma de ser por amor a Dios, para que Dios pueda usarte, para que Dios pueda tocar a otros a través de ti. Porque mientras sigamos siendo como nosotros queremos hacer, Dios no lo puede hacer. No lo puede hacer. Hay cosas que tienen que salir de nuestras vidas. Y usted lo ha visto, todos estos martes hemos estado hablando acerca de lo que tenemos que tomar el control en nosotros. Y hemos llegado a la conclusión de que por nuestros medios no podemos. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Necesitamos, por eso el Señor Jesús le dijo a los discípulos, luego que Él resucitó y se le presentó durante unos días, le dijo, vayan a Jerusalén y esperen allí. Dice, no salgan de allí hasta que sea derramado sobre ustedes el Espíritu Santo, demostrándoles y hablándoles y haciéndoles entender que no era en sus propias fuerzas que ellos se iban a ganar a todo un imperio, sino que era en la fuerza de Dios. Pudimos ver que fue en el año 300 donde la iglesia invadió todo, al punto que el César de ese entonces se convirtió al cristianismo. 300 años pasaron. ¿Cuántos años han pasado en tu vida? ¿Dónde están esas cosas que al principio tú dijiste, Señor, esto tengo que quitarlo de mi vida? Y han pasado 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años. Y eso está ahí. Y eso está ahí. Tiene que haber un encuentro con el fuego santificador de Dios. Y eso usted lo pide. Esa decisión usted la hace. Nadie puede decidir por usted.